¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en la pantalla de Monte Carlo Televisión. Decíamos en el anticipo que seguramente si uno establece una analogía con esa serie infantil, podría decir que el Club de los Chicos Superpoderosos se reunirá a unos 200 kilómetros en línea recta de acá dentro de aproximadamente 2 semanas. Esto ha generado una circunstancia regional de alto impacto. Obviamente está el tema de la seguridad de los mandatarios. Son los principales dignatarios del país que van a estar aquí, del mundo, debí decir, que van a estar aquí reunidos en Buenos Aires. Para tener simplemente una idea de lo que estamos hablando cuando se reúne el G20, el 85% del Producto Bruto Global, el 80% de las inversiones globales, el 75% del comercio internacional. Y después vamos a los cometidos, a la agenda que tendrá esa reunión, a ver si en algún caso cumplen con estos objetivos, el futuro del trabajo, la educación que brinda igualdad, la infraestructura para el desarrollo, el futuro alimentario sostenible y las acciones contra la corrupción. Algunos de los asuntos que tratará este G20, pero ha generado repercusiones aquí precisamente por esos anillos de seguridad. Veamos primero este informe. La cumbre del G20, que se celebrará en Buenos Aires entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, y a la que asistirán los principales líderes mundiales como Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping, fue tema de gran debate político en Uruguay en las últimas horas. Es que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que habilita el ingreso de tropas extranjeras para dar apoyo a la seguridad de la cumbre. El proyecto original, que constaba de 3 artículos, habilita el ingreso de 8 aeronaves y 400 personas, entre militares y civiles estadounidenses. Los 2 últimos artículos habilitaban el ingreso de tropas de otros países, y el último punto indicaba que en esos casos el Poder Ejecutivo pediría autorización a la Asamblea General. El Senado aprobó el proyecto, y si bien hubo senadores frente amplistas como Constanza Moreira y Juan Castillo, que argumentaron en contra, votaron a favor por disciplina partidaria. La situación fue diferente en la Cámara de Diputados, donde los oficialistas Gerardo Núñez y Luis Puch votaron solamente el primer artículo del proyecto, alegando la soberanía del país. También votó en contra el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio. Finalmente, esta tarde el Senado aprobó el proyecto de ley tal como se había votado en la Cámara de Diputados, razón por la que el Parlamento autorizó solamente el ingreso al país de personal de Estados Unidos y de 8 aeronaves de ese país. Bueno, vamos a ingresar directamente al debate. Voy a presentar a los invitados de esta noche. Diputado Eduardo Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto estar acá con todos Diputado ustedes. Ope Pasqué, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto. Y el diputado Jorge Pozzi también está con nosotros. ¿Qué tal, ¿Cómo le va? Daniel? Hay algunas precisiones con respecto a lo que se estaba escuchando, Ope. Sí, me dio la impresión que se decía que 2 diputados oficialistas, Núñez y Puig, habían votado solamente el primer artículo y después se habían retirado. No, no fue así, no votaron ningún artículo. Núñez se retiró de sala antes de la votación y Puig votó en contra de todo. Ese es un asunto que además, lo decíamos al comienzo, ha generado repercusiones hacia la interna del oficialismo, sobre todo, y allí es donde uno se pregunta, diputado Pozzi, ¿se justificaba un debate tan intenso sobre este asunto? Bueno, si se justificaba o no, no sé, nosotros lo veíamos de otra manera, pero bueno, el debate se dio y se dio en Cámara, porque en realidad hubo una etapa anterior, la bancada del Frente Amplio discutió el asunto, y si bien hubo compañeros como Gerardo Núñez y como los compañeros del IR, no así el PVP, que pidieron libertad de acción, la bancada, sus mecanismos internos, resolvieron que esa libertad de acción no se otorgara. Pero bueno, luego nos enteramos que de cualquier manera iban a votar y bueno, sucedió lo que sucedió y efectivamente el proyecto salió sin los artículos 2 y 3, aunque sí se aprobó el artículo 1 que tenía que ver con el ingreso de las tropas de Estados Unidos. Exacto. ¿Deja lesiones esto en la interna? No sé, ha pasado Veremos. varias veces cosas de Sí. estas y seguimos para adelante. Después sin me mucho gustaría saber problema. el procedimiento por el cual se llega a declarar un asunto. Se cumplió con todas las etapas del procedimiento. Ajá. Bien, diputado Rubio. Sí, yo creo que es un tema trascendente, ¿no? Acá hay como 2 temas, se habló de lo que implica el GATT, ese es un tema para discutir, pero el otro tema es la decisión del gobierno uruguayo, y ahora ratificada por el Parlamento, con mayoría, de permitir el ingreso de un contingente de tropas norteamericanas a nuestro territorio. Y, digo, centrando la discusión en esto, claro, yo entiendo que genere un debate interno en el Frente. Ayer en el Parlamento no escuchamos de parte del Frente Amplio
ninguna encendida defensa de esta medida. Hubo muchos votos resignados. Y lo que pasa es que esto tiene que ver con definiciones de fondo. Uno no puede ser un poquito antiimperialista o de a ratos. Y esto tiene que ver con una definición de antiimperialismo. Nos han dicho, pero ¿y nosotros nos vamos a cerrar al mundo? Las relaciones diplomáticas. Ahora, si para tener relaciones diplomáticas con los países del mundo tengo que autorizar que todo el mundo me meta tropas adentro, por favor, pero empecemos de vuelta, claro, ¿verdad? Aún en esta Volvamos con el especial, ECORI y que se quede. Claro, Eduardo, aún en esta circunstancia especial... ¿Y qué tiene que ver con nosotros esta circunstancia especial? ¿En qué jugamos nosotros en el GATT? ¿Y geográficamente acaso esa cercanía? Después Viviana tiene, por ejemplo, la disposición de anillos de seguridad. Son como 3 anillos concéntricos. Sí, pero, o sea, ahí estamos ¿lo hace Uruguay el GATT? No, se hace en Argentina. Nos invitaron ni a hablar, ni a mirar por la ventana. Nos trataron como, bueno, un país pequeño y medio hasta secundario. Ahora, la medida del gobierno norteamericano de pedir el ingreso de tropas acá tiene un sentido político y tiene consecuencias políticas que lesionan la soberanía. No lo invento yo. Yo me remito a lo que dijo el general de Castro, que era alguien que sabía mucho de Después me va a decir de por qué entiende usted que se lesiona la soberanía. Diputado Pozzi, y luego paso al panel. Muy breve. Nosotros ayer nos fuimos a jugar un concurso antiimperialistas al Parlamento. Fuimos a aprobar un ingreso de un país con el cual tenemos relaciones y cumplió con todos los requisitos que se precisan para que ese país pueda ingresar el material que va a ingresar, como lo hacemos con Argentina, con Brasil, con Paraguay habitualmente y con muchos otros países del mundo. Ahora, el concurso de antiimperialismo y demás izquierdismo no se lo dejamos a nadie tampoco, pero no era el debate de ayer. Eso lo quiero dejar claro. El debate de ayer era un ingreso de tropas fundamentado. Hubo intercambio en el punto 2 y 3, no se lograron aprobar, no se aprobaron y bueno, se terminó ahí. En una frase, ¿está comprometida la soberanía, diputado Pasquín? Pero de ninguna manera, partamos de la base de que es la Asamblea General la que toma una decisión soberana. Votamos uno de los artículos propuestos por el Poder Ejecutivo, no votamos los otros dos, pleno ejercicio de la soberanía. Ahora, ¿de qué se trataba? De permitir el ingreso de tropas para proveer, digamos, a la seguridad de una reunión internacional donde van a participar países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas y que son además países amigos. La finalidad del ingreso de tropas es perfectamente legítima. Y lo pongo al revés. Si nos hubiésemos negado eso y mañana se produce algún atentado violento contra la cumbre, ¿cómo quedamos nosotros? ¿Seríamos neutrales frente a un atentado violento contra esa reunión? Porque son países imperialistas, son estos, son aquellos. ¿O condenaríamos un atentado que por definición sería contrario a las normas más elementales del derecho internacional? Bueno, sobre esto responde Rubio. Me voy primero al sondeo, luego al panel y responde Rubio lo que acaba de decir Ope Pasquel. Sí. Sí, Daniel, buenas noches para todos. Queremos conocer también las repercusiones que se generaron en nuestros televidentes. Hoy les presentábamos en nuestra cuenta @todaslasvoces4 en Twitter el siguiente sondeo. ¿Usted está de acuerdo con el ingreso de tropas extranjeras para la seguridad de la cumbre del G20? Veamos qué respondieron los televidentes. El 74% está de acuerdo, un 21% se expresó en desacuerdo y dice que no sabe un 5%. Les cuento que hoy recibimos 1.316 votos. Vamos a escuchar en minutos al ministro de Defensa. ¿Cómo es esto de los círculos concéntricos de seguridad, Viviana? Bueno, sin duda que Argentina está preparando un gran despliegue de seguridad. Patricia Bullrich ha dicho que están trabajando desde hace un año y están coordinando con los países limítrofes. Uruguay, por supuesto que es clave en esto. Lo que hizo Argentina fue delimitar 3 anillos de seguridad. Ahí estamos viendo en pantalla el mapa. El primero, el más chiquito, implica unos 170 kilómetros desde Buenos Aires. Eso abarca una zona del país, de Uruguay, que abarca principalmente el departamento de Colonia. Ajá. Lo que ocurre allí y lo que se determinó la Fuerza Aérea Uruguaya es que los aeródromos y helipuertos que están en esa zona durante el G20 no funcionen. Bien, además, si se detecta en esa zona tráfico ilícito, ahí Uruguay va a actuar, es decir, va a interceptar e identificar. Uruguay no tiene una ley para derribar aviones que están ilícitamente en el espacio aéreo. Sí la tiene Argentina y sí dijo que ante una situación así derriba va el avión, a actuar. lo tira abajo. Sí, igual Brasil, ¿no? Sí. Tiene una ley más o menos similar a la de Argentina. El segundo anillo está marcado a unos 300 kilómetros y lo que se tiene que hacer en ese segundo anillo y en el tercero, que está a unos 500 kilómetros y que abarca todo Uruguay, es que las aeronaves que circulen por allí tienen que presentar un plan de vuelo.
con determinado tiempo de anticipación. En el caso del anillo de los 500 kilómetros, que es el más grande, con 2 horas de anticipación, y en el de 300 con 4 horas de anticipación. Es decir, Uruguay queda implicado en estas condiciones que han determinado Argentina en cuanto a su espacio aéreo. Lo más importante es eso, que Uruguay, si ve alguna aeronave que no tiene identificada, la va a interceptar en estos 170 kilómetros, y también que los helipuertos y aeródromos que no tienen controles, sobre todo del departamento de Colonia, allí en la zona de Carmelo hay muchos, durante esos días no pueden funcionar. Totalmente. Bueno, también se va a ver afectado porque, por ejemplo, Argentina cerró Aeroparque. Y Ezeiza, si bien va a estar funcionando, va a tener algunas modificaciones también. Entonces, aquellos que en esos días piensen viajar vía aérea a Argentina, va a haber algunas complicaciones. En el aeropuerto de Carrasco se supone que no va a haber mayores alteraciones para el tráfico civil. No. Las aeronaves estadounidenses van a estar en el viejo aeropuerto. En el viejo aeropuerto, exacto. Entonces, acá no habría problema. Las aeronaves que trae Estados Unidos. Estados Unidos. Ovenir, porque a veces la gente dice, pero no será muy trasnochado aquello de hablar de imperialismo, de antiimperialismo. ¿Cómo lo observas tú? Yo creo que tiene distintos aspectos esto. Uno es la falta de agrado que uno puede sentir de que ingresen tropas extranjeras a cumplir funciones de seguridad por un episodio en el que uno no tiene nada que ver. Es decir, entiendo que eso para el Uruguay es una imposición, se lo diga o no se lo diga, pero de alguna manera existe una presión fuerte para que eso se haga. No creo que ni al gobierno ni prácticamente a nadie le guste íntimamente que entren 400 soldados especializados, y, en fin, de un país que tiene una trayectoria militar compleja. Pero además hay una particularidad muy grande de la política exterior estadounidense, que está edificada sobre el concepto de esto no es una descalificación, esto es lo que oficialmente es la política oficial de los Estados Unidos con respecto al exterior, y es la idea de la excepcionalidad de los Estados Unidos. Eso ha llevado a que realicen operativos que entienden válidos en otros países para arrestar a un gobernante o para arrestar a una figura, y que además entienda, esto lo ha planteado Estados Unidos como una regla, que es que los ciudadanos norteamericanos no deben ser enjuiciados bajo otros regímenes jurídicos que no sean norteamericanos. Ese es el concepto de la excepcionalidad de los Estados Unidos. Esto no es algo que yo digo, que Estados Unidos oficialmente sostiene esto. Entonces, el ingreso de 400 soldados altamente capacitados para las tareas de inteligencia y para la guerra a un país como el Uruguay es preocupante, sobre todo por esa mentalidad. Porque si uno dijera es un país que se caracteriza por el respeto de las normas de los países a los que va, es una cosa, pero oficialmente están educados con otra mentalidad. Uno puede asumir además que no vienen aquí a tomar mate en la zona en que van a estar, van a hacer operaciones de inteligencia. Yo cruzo los dedos para que no haya nada que les despierte sospechas o los excite, porque no tenemos garantías sobre qué tipo de operativos pueden hacer. Vamos a ver qué decía el ministro de Defensa a propósito de esta situación. Nosotros vivimos en una democracia, pero también vivimos en una república, cosa de las cuales estamos totalmente orgullosos y satisfechos. Y el vivir en una república determina de que lo que ha pasado, que el Poder Ejecutivo envía un proyecto y también opina otro poder del Estado, el Legislativo Nacional, que es el representante del pueblo. Y bueno, y ha tomado decisiones y nosotros estamos a las decisiones que tome el Parlamento Nacional porque vivimos en una república. Así que para nosotros, si bien tiene un carácter controversial, tiene un carácter de afirmación democrática. O sea que... ¿En ese aspecto hubo algún otro pedido por parte de algún país para sobrevolar espacio aéreo? Sí, para sobrevolar espacio aéreo así, no para estacionarse, para sobrevolar. Tuvimos un pedido de Reino Unido, de Gran Bretaña, y también de Alemania. Claro, cuando uno piensa en autorizaciones de sobrevuelo, también tiene que pensar en aeropuertos alternos, por si existe alguna emergencia. Pero en realidad estacionamiento no hemos tenido,
hasta el momento. Por eso era el artículo ese que nosotros pensábamos. Esto es lo que decía el ministro de Defensa, Jorge Menéndez. Qué interesante lo que decía Ovenir respecto al concepto de excepcionalidad que maneja Estados Unidos y que aplica a lo que en algún momento fueron ataques preventivos, por ejemplo, por las dudas, como suele decirse Mónica. Sí, el cuento, lo que dijo Ovenir, que yo en principio y en términos fríos coincido con él, es como esos cuentos que se hacen a veces esas noches de vacaciones o de campamentos, donde hay uno que cuenta el cuento de una forma terrorífica y todos quedan como sugestionados, ¿no? Eso es verdad. Creo que el sentido de la excepcionalidad, hay un caso muy claro que fue cuando entraron a Irak. Primero hicieron declarar que ahí había armas químicas, que después se supo que no, y entraron, y la de Panamá, que fue tremendo, ¿no? Acordate, a Noriega, más allá de que a uno obra. Está bien. Uno lo podía festejar, por supuesto, lo de que a Noriega se lo llevaran, que era un tremendo traficante, todo lo demás, a uno lo podía festejar, pero acordate, tuvieron un mes poniéndole la radio a todo lo que da para que el tipo no pudiera dormir, para poder generar toda una situación de inquietud en la zona donde él estaba, para que saliera y se rindiera. Bueno, terminaron entrando, haciendo destrozos. Es verdad, pero también es verdad que los vínculos de Estados Unidos con América Latina hoy y en los últimos quizá 25 años no son los mismos que había en esa otra época, que los vínculos con Uruguay son diferentes, que la actitud, pasó el detalle de las Torres Gemelas, pasaron por una cantidad de situaciones que los han expuesto a... y yo quería decir otra cosa, además de todo eso, de que Estados Unidos en este caso está muy justificado, porque además el presidente Trump, que le guste o no a las tropas que lo tienen que defender, es un gobernante que genera determinadas situaciones que exponen a Estados Unidos a ser víctima de ciertos atentados, también yo lo veo como un gesto de colaboración con Argentina, porque Argentina tiene una responsabilidad muy pesada con Así que no es tanto una colaboración con Estados Unidos, sino con la creo que es un gesto de amistad con Estados Unidos que lo ha demostrado, pero también uno piensa en la responsabilidad que tiene el gobierno argentino. Hay algunas imágenes que están en este momento en la pantalla y que refieren a algunos de los aviones que van a llegar a aterrizar al aeropuerto viejo de Carrasco. ¿Sí, Connie? En el LED tenemos unas imágenes extraordinarias de unos aviones fabulosos. Me gusta, estos son los abastecedores son unos 707 muy viejos que se usan para abastecer en vuelo a todos los aviones. Pero este es el avión fantástico, existe hace 20 años, se llama una AWACS y tiene un sistema formidable de radar. Adentro lo que van son gente controlando todo el espacio. Y por supuesto estuvieron acá 5 veces, en la Argentina 18. Eso es un C-17 que es 2 veces un Hércules y vienen realmente muchísimos aviones. Es la 13ª cumbre del G20. La primera fue en Washington, la segunda fue en Londres, la tercera fue en Pittsburgh y después hubo en Hamburgo, en Los Cabos en México, en Seúl. Y obviamente, si se van a juntar los 20, en realidad no son todos los más importantes, son los 7 más importantes, más el ruso que es importante, más los chinos, los coreanos, los indios, los australianos, los sudafricanos, los turcos y los invitados de América, los sudacas, Argentina, Brasil y México. España no está, pero está invitado. Chile no está, pero está invitado. La Unión Europea es un curioso miembro que no es un país y que integra el grupo de los 20. Es la lógica de la seguridad de cantidad de jefes de Estado. Está perfecto que lo hagan, pero además los que nos gustan los aviones estamos encantados. ¿Y vos que vivís ahí en Posillo, te pasó aquella vez que cuando pasaban muy bajo rompían todos los vidrios? No, pero eso es fantasía. Leyenda urbana, es leyenda urbana. Todos sabemos que los Estados Unidos es la primera democracia de América y que por supuesto es la vanguardia y la fuerza que hace el progreso en la sociedad contemporánea.
Hay algunos que le tienen tirria, pero la mayoría de la gente, y yo estuve en el Montevideo de otra época, que cuando vino el general Eisenhower, e inundamos las calles de Montevideo aplaudiendo al presidente de Estados Gracias, Unidos. Connie. Y me está pidiendo la palabra Ovenir. Yo era muy chico cuando vino Eisenhower, vivía en Flores además, y de casualidad estábamos en Montevideo con mi padre y mi madre por la calle Sierra, y lo que me quedó grabado fue la cantidad de sables que repartió en aquel momento sería la republicana contra los estudiantes de la universidad, repudiando la visita de Eisenhower. Se ve que usted no estaba allí. Lo mismo. No, usted no estaba Tonterías. allí. Con respecto Yo pasé por lugares que había gente aplaudiendo. Con respecto a lo que se dijo acá, ¿no? La responsabilidad nuestra de que pueda pasar algo en el G20. A ver, el ejército de los Estados Unidos, primera democracia de América y el país que más países ha invadido, que ha secuestrado, que tiene la cárcel de Guantánamo, que tortura, que generó y propició los golpes de Estado en América Latina, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Uruguay. Están los documentos, esto no es una fantasía, no es un cuento de campamento en la noche. Lo vivimos en el penal de Libertad, lo vivieron los desaparecidos en Argentina. Ese ejército terrorista, ¿el que va a estar acá? Estados Unidos es el país que más enemigos tiene en el mundo. Nos transformamos, palabras del general Di Candro, mientras estén las tropas acá, en un blanco para los enemigos de los Estados Unidos. Entonces, claro que tiene esto una definición, esto tiene una visión ideológica. ¿Qué es lo que no tiene? ¿Qué definición no tiene una visión ideológica? Yo entiendo que el Partido Colorado respalde esta medida. Ya en 1904 trajo a los marines de acá, ya lo habían matado a Saravia, llegaron tarde. Entiendo que el Partido Nacional una parte lo haga, otro quedó por el camino lo de Herrera. Ahora, en el Frente Amplio, claro que genera polémica esto. O sea, porque no es una competencia de quién es más antiimperialista o más de izquierda. No se trata de eso. No se puede relativizar que todo es lo mismo. No, un TLC no me mueve la aguja. No, es una definición de qué visión del mundo tenés. Hay quienes están a favor, respeto esa visión, estoy en contra. Y no me hago más izquierdista por esto. Defiendo una posición que históricamente defendimos. Como antiimperialista, históricamente, creo que la presencia de las tropas norteamericanas es inconveniente para Uruguay. Y tiene una lógica con lo que ha sido la política del gobierno del Frente Amplio. Desde la avenida de Bush, desde Eisenhower hasta ese momento no había venido un presidente de Estados Unidos y estuvo 48 horas. Desde el pedido de ayuda inédito por una supuesta guerra con Argentina que Vázquez le hace al gobierno de Bush, nuestra participación en la ocupación militar de Haití, la carta de Trump, esta carta amistosa de Trump con Vázquez, resalta el papel de Uruguay en las misiones de paz y ahora esto. Bueno, estuvo aludido el Partido Colorado, Sí, claro. así que Ope con usted y luego con Jorge. Digo, pero que es oportuna la alusión porque contribuye a poner las cosas en el contexto más amplio y que puede ser muy útil considerarla. Por cierto, en 1904, entre la Revolución Nacionalista y el hecho de que el gobierno argentino enviaba armas a los nacionalistas, el gobierno de Valle y Ordóñez pidió a los Estados Unidos, a través de su embajador en Washington, que era Eduardo Acevedo Díaz, de larga actuación en el Partido Nacional, pidió la intervención de la Marina norteamericana para impedir ese tráfico desde la Argentina. Y la idea era que bastaba el anuncio de eso para que cesara el tráfico, cosa que efectivamente fue así. El diario El Día publicó la noticia para que se supiera que íbamos a pedir que vinieran aquí naves de Estados Unidos para impedir el trasiego de armas de Argentina. Bastó la publicación, se cortó el tráfico y los barcos norteamericanos llegaron varios días después de la batalla de Mazoyer, ya muerto Saravia. Estados Unidos en más de una oportunidad ha apoyado al Uruguay cuando quiso ser atropellado desde Argentina. Eso pasó también durante la época de Perón y era un tema permanente en el Uruguay de los años 40 que había que pedir el respaldo de los Estados Unidos ante la eventualidad de un desborde de la Argentina autoritaria y fascistoide de Perón. Y como a los que nos importa la soberanía en el Uruguay y la defensa de nuestra independencia, y no creemos que quepa disolver ni avasallar esa independencia en nombre de ideas de patria grande, no aceptábamos que nos llevaran por delante los argentinos peronistas ni los que aquí en el Uruguay le hacían el juego, y por eso pedíamos el apoyo de Estados Unidos cuando era necesario. Entonces, esa ha sido nuestra línea histórica. Y nos reconfortó ver que el presidente Vázquez, cuando en el año 2006 Argentina, otra vez, la Argentina de los Kirchner, nos quiso prepotear, llamó a Estados Unidos para asegurar que se nos respetara. Esa es una línea histórica, a esta altura una política de Estado que el país debe mantener. Y por eso, cuando un país amigo
que nos ha ayudado tantas veces, como Estados Unidos, nos pide ingresar a nuestro territorio para dar condiciones de seguridad a una reunión internacional de primera importancia, nuestro deber de cooperación es permitir eso. Y si no lo hiciéramos, estaríamos rompiendo una relación de amistad y de cooperación en todos los planos, lo cual sería ininteligible salvo para los que piensan como el señor Rubio. Diputado Pozzi. Dos precisiones. En primer lugar, ningún diputado de Frente Amplio se sintió presionado para votar y que no quiso votar finalmente no votó. No hubo ninguna presión de ningún tipo, ni nos sentimos presionados, ni nos llamaron a ningún lado para alinear lo que teníamos que votar. Una decisión libre de cada uno de nosotros, una decisión de la bancada de diputados del Frente Amplio, que se manifestó en una cosa que finalmente no sabía lo que queríamos. Pero acá no hubo ninguna presión que se nos haya venido, por lo menos, a lo que teníamos que resolver esto, que éramos los legisladores del Frente Amplio. En segundo lugar, nosotros acá estamos resolviendo que un país con el cual tenemos relaciones políticas, económicas, comerciales, diplomáticas, de todo tipo, pide, dentro de lo que es el marco de lo que el país pretende, lo que el país tiene resuelto para poder otorgar un permiso, pide eso. Y libérrimamente el Uruguay resolvió, a través de sus representantes en el Parlamento, aceptar eso y no aceptar otras cosas, como por ejemplo el artículo 2 y el artículo 3. Y esos pasos se cumplieron. Y no estamos hablando acá que nos van a invadir, ni que de acá se va a perpetrar una invasión a Latinoamérica, sino que estamos hablando de un estacionamiento de 2 o 3 días de determinado tipo de equipamiento que va a actuar en esta cumbre de G20, que notoriamente nosotros no estamos invitados. Pero, y finalmente, pues me parece que yo respaldo lo que hizo Tabaré Vázquez, cuando lo que se conoció que hizo Tabaré Vázquez en la primera legislatura, cuando sucedió de los puentes. Espero que todos estemos del lado de nuestro gobierno y no del lado del gobierno argentino de la época, que nos bloqueó los puentes, alcahueteó a los franceses. Espero que eso también se diga, diciéndole que nosotros éramos un paraíso fiscal. Acuérdese usted lo que dijo Sarkozy, fue el gobierno de la época que fue a buchonear allá eso, ¿verdad? Y que además nos bloqueó los puentes, nos bloqueó el turismo y nos bloqueó los puertos. Entonces yo respaldo lo que hizo el presidente Tabaré Vázquez, estuvo perfecto porque defendió nuestra soberanía, nuestra integridad y se preparó para cualquier cosa que pudiera pasar. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no son ni serán bienvenidas en América Latina, fue lo que dijo Constanza Moreira. Estaremos escuchando a la senadora Moreira en minutos. Ahora voy con Jimena Sabaris y los comentarios de la gente, Jimena. Sí, Daniel, ya tenemos los primeros tweets de la noche con sus opiniones respecto a este tema. Por aquí nos escribe Juan Pablo que nos dice: ¿tenemos soberanía? Es nueva esa, porque hasta lo que sé, dependemos tanto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a tantas otras corporaciones que nos guían en el día a día qué hacer y no, que la verdad pensé que no éramos más un país soberano con pensamientos propios. Era el mensaje de Juan Pablo. Por aquí Gonza nos dice: si fueran las Fuerzas Armadas de Venezuela o Cuba, no armarían tanto relajo. Y otro mensaje es de Sandra que dice: estoy de acuerdo con Constanza Moreira, no queremos tropas de ningún lado. Eran varios de los mensajes que nos enviaban a Twitter con el hashtag OpinoEnTLB. Bien, gracias Jimena. A ver qué decía la senadora Moreira. Nunca me quedó claro la necesidad operativa de usar el territorio uruguayo para asegurar que el Club de los Ricos no pase problemas allí donde está, porque como dijo el senador Michelini, nosotros no estamos invitados a esa fiesta. Esa fiesta es para el G20, un grupo cuyo proceder y funciones está muy discutido y especialmente lo debería estar discutido, y este es el fondo del asunto, por los países chicos. Los países chicos privilegiamos la multilateralidad, no apoyamos los clubes de los ricos. Apoyamos las organizaciones como las Naciones Unidas o la OMC. Nosotros no tenemos nada que ver con el G20. Y el hecho de que la reunión del G20 se haga en Argentina y que por allí el secretario de Defensa de Estados Unidos se esté reuniendo con Brasil y con Colombia, lo secunda el secretario general de la OEA para prevenir la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, a mí me dice políticamente muchas cosas. Señora Presidenta, muchas cosas. Así que no me gusta el G20, no me gusta que el G20 se reúna aquí al lado con Macri. Mónica. Claro, hay como dos cosas que están muy disociadas. Una cosa es, como a mí no me gusta el G20 y a mí no me gusta el gobierno argentino, entonces yo no voy a ayudar a que protejan a toda esa gente. O
sea, me parece que una cosa no tiene que ver con la otra. Lo que haga el Club de los Ricos y lo que haga el G20, yo después lo discutiré o protestaré en los lugares donde corresponda. Pero eso no implica que porque a mí no me gusta lo que van a hablar, yo como parte del sistema internacional no coopere con un país amigo que me lo está pidiendo, porque a mí no me invitaron a la fiesta. Me parece que son dos cosas distintas. A Macri, digámosle lo que tengamos ganas, y al Club de los Ricos, y al orden internacional de la economía, lo que sea en su lugar. Pero por eso entonces le hacen un acto terrorista donde van a morir inocentes en Argentina y donde vamos a tener la responsabilidad que nos tilden de países bananeros porque mataron al líder.